Praise God from whom all blessings flow. Dios, gracias por esta noche que estamos juntos y estoy agradecido de ver a cada persona, ver rostros nuevos en este lugar. Y estoy agradecido por los que son los líderes aquí que están cuidando las ovejas y gracias por una iglesia fiel. Necesitamos más iglesias en Dundalk y también en Baltimore, en todo el mundo que quieren de ser fiel a la palabra de Dios. Entonces oramos por esta iglesia, oramos por cada persona que tenemos oídos para escuchar tu palabra, que somos impactados por tu palabra para que nos transforma y podamos glorificarte en aplicar estas palabras en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos a leer Jeremías 3, 15 hasta el 17. Y esto es las palabras de Dios. Les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guardarán con conocimiento, con conocimiento y entendimiento. Cuando una vez más la tierra se llena de gente, dice el Señor, ya no desearán más los viejos tiempos, cuando posean al arca del pacto del Señor. No extrañarán aquellos días, ni siquiera los recordarán, y no habrá necesidad de reconstruir el arca. En aquel día, Jerusalén será conocida como el trono del Señor. Todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Señor. Ya no seguirán tercamente sus propios malos deseos. Y esto es las palabras de Dios. Si tienes oídos de escucha las palabras hoy. Entonces, cuando estamos examinando el libro de Jeremías, es interesante ver históricamente lo que está pasando en este tiempo. En este mundo hoy en día, ¿qué estamos viendo? Un colapso del global. Estamos viendo problemas, no solamente virus, no olvides esto, que si miras lo que está pasando están intentando enseñar a nuestros hijos en las escuelas sobre que puedes ser hombre, mujer o cualquier otra cosa, una lista de otras cosas. Que estamos promocionando homosexualidad, estamos ya si vas a Walmart, que Skittles, las dulces, que quitan unos colores para decir que lo único arcoíris que celebramos es orgullo de los gays. Eso es lo que estaba viendo en cereal, en la misma tienda, que puedes marcar cuál eres, hombre, mujer o otra cosa. Estamos viendo un movimiento global que está pasando hoy en día. Estamos viendo gobiernos que están cayendo, están en desastre de gobiernos pasando. No solamente aquí, sabemos en Colombia también que está pasando, que están haciendo las mismas cosas que vemos aquí, destruyendo estatuas y levantando banderas de arcoíris y un montón de cosas que está pasando no solamente aquí, pero está pasando en lugares que nunca pensamos que iba a llegar, pero ya está pasando en otros lugares. En Europa ya es básicamente completamente ateo. En lugares donde la reformación pasó, ya las iglesias están transformadas en templos de Buda y otras cosas. Es increíble lo que estamos viendo pasando en todo el mundo. Y también las sociedades en colapso. Mira las noticias de Nueva York. Me siento que cada vez que veo una noticia de Nueva York o un lugar así que alguien está golpeando a una persona por ninguna razón en el metro, y es como, ¿qué está pasando? Que la gente se está volviendo loca. Es como la mano de Dios, su gracia está levantando para mostrarnos quién somos como seres humanos. Y esto es lo que estaba pasando en los días de Jeremías. El reino de Israel estaba separado, dividido por el norte y el sur. Vemos 4 momentos religiosos que estaban apartando de la fe, y después 3 avivamientos y regresan.
Entonces estaban así, como olas, como un día están sirviendo a Dios, otro día no. Y Jeremías comenzó su ministerio en el año 13 de último buen rey, Osías. Y eso fue año 626 antes de Cristo, 5 años después del último avivamiento. Y Jeremías vivió en el tiempo de 4 reyes. Entonces puedes ver que muchas cosas estaban pasando durante su vida, que 4 reyes entró el trono y salió, y después de este avivamiento final, la historia registra un constante colapso político, moral y espiritual, amenazas de imperio asirio antes de que ellos estaban conquistando por las manos de Babilonia, y esto fue después de 640 antes de Cristo hasta 612. Vemos la caída de Nínive en 612, amenazas de Egipto 640 y 605. Entonces puedes ver que año por año estamos viendo batallas y luchas y problemas, batallas entre Egipto y Babilonia. Egipto fue derrotado por Babilonia, y vemos que Babilonia conquistó básicamente todo el mundo civilizado. Y hubo 4 profetas durante este tiempo también, Sofonías, Habacuc, y Daniel y Ezequiel. Y vemos en la historia que la gente no tuvo paz, no tuvo seguridad, guerra y apostasía. Durante estos tiempos oscuros, Dios eligió un hombre menos probable como profeta. El hombre que la gente nunca imaginaron que iba a ser alguien importante. Un hombre que Dios conoció antes de estar en el vientre de su madre. Mientras que él estaba siendo formado en el vientre de su madre, Jeremías fue consagrado y nombrado como profeta para las naciones. Vemos esto en Jeremías 1:5. En Jeremías era un profeta de llanto. Imagínate esto, que es conocido de un profeta de llanto, clamando a favor de su pueblo que rechazaba por completo a su Dios. Un hombre demasiado sensible, que tuvo miedo de la gente. Dice que tuvo miedo de los rostros de las personas. Imagínate, eso es el profeta que Dios escogió. Y también que él tuvo miedo de responder a su llamado de Dios. Él predicó fielmente durante más que 40 años. 40 años. Y nadie escuchó. Nadie arrepentido. Nadie cambió en 40 años. Imagínate esto. Él fue abandonado por su familia, por familia, amigos, llamado de no casarse ni tener hijos. Jeremías él estaba solo. Sus propias palabras dijo esto: no he formado parte de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo, porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. Jeremías 15:17. Jeremías experimentó persecución, incluso por parte de su casa, de su padre. Fue rechazado hasta el punto que gritó: ¡ay de mí, madre mía, que me diste a luz como hombre de contiendas y disputas contra toda la nación! No he prestado ni me han prestado, pero todos me maldicen. Ellos hicieron planes contra Jeremías, tomándolo en custodia a través de falsas acusaciones. Fue golpeado y puesto en un cepo. Si no sabes qué es un cepo, es cuando ponen tus manos y piernas en madera, encerrado. Y más tarde le bajaron en una cisterna en la que se hundió en barro. Y luego llevado contra su voluntad por su propia gente a Egipto.
donde murió pocos años después del cumplimiento de su profecía, el exilio del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué estaba pasando en Israel durante ese tiempo? Hablamos de la novia de Dios, que es la iglesia. Pues aquí vemos que Israel era una novia infiel. En Jeremías 2 a 3, Dios dice, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia, de cuánto me seguías en el desierto, por tierra no sembraba, santo es Israel para el Señor. Pero un capítulo después dice Dios esto, has profanado la tierra con tu prostitución y tu maldad. Dios los llamó a estar separados del mundo como nosotros, pero ellos se metieron en la cama del mundo. Ellos querían del mundo todavía, no querían servir a Dios. En Jeremías 7, 8 hasta 11 dice esto, describiendo lo que estaba pasando en Israel. Y podemos decir la misma cosa hoy en día para la iglesia. Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan, robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal, un falso Dios, y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido, y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa, que es llamada por mi nombre, y dirán, ya estamos salvos, para después seguir haciendo todas las cosas de abominaciones. Se han convertido en esta casa, que es llamada por mi nombre, una cueva de ladrones, delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Esto es palabras muy profundas y poderosas cuando piensas de esto, las mismas cosas que Jesús dijo en el templo, que es la casa de mi Padre, un lugar de ladrones. Ellos estaban en la casa, en los salmos, alabando a Dios, cantando, bailando y estudiando, y regresarán a su depravación los otros días de la semana. La misma cosa que estamos viendo hoy en día. El estado de la iglesia, lo que estamos viendo hoy en día, es una iglesia que muchos que son infieles a sana doctrina. Ellos quieren un Dios que es igual como ellos, un Dios de su imaginación, un Dios que quiere dar todo lo que quieren, que dame un nuevo carro, dame esto, declaro esto, pero no quieren simplemente ser fiel a la palabra de Dios, de confiar que Dios es soberano, en control de todo, y si me matas, si quitas todas mis posesiones, mi salud, te voy a servir, porque este lugar no es mi hogar, mi hogar es con Él. Ellos hacen prostitución para atraer amantes. Ellos quieren las luces y la música como del estilo del mundo, y ellos quieren el humo, que hay un estudio literalmente que dice, si tienes humo en tu plataforma, tal vez la gente va a dar más diezmos. Es un estudio real. Eso es lo que estamos viendo en este mundo. Excepto el pecado, porque nunca vas a ver en muchas iglesias la palabra pecado. Ellos van a decir que Dios entiende que somos no perfectos, somos heridos y Dios quiere lo mejor por ti, pero nunca van a decir, el problema es que ese es pecado, que necesitas confiar en Dios para limpiarte, santificarte y renovarte, como la canción que cantamos. Ellos no quieren un Dios soberano, ellos quieren ser soberanos, ellos quieren ser en control de todo. Pero durante todo este tiempo vemos una promesa de restauración, hay esperanza. Después de la amenaza de juicio que viene, una promesa de restauración viene en Jeremías 30, 1 hasta 33 y también en 26. Entonces, Jeremías profetiza la venida del nuevo pacto, lo que estamos experimentando hoy en día. Jeremías 31 hasta 34 dice esto. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres,
el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron. Aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno de su prójimo, cada cual de su hermano, diciéndole: conoce, Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no revelaré más su pecado. La restauración de Israel y Judá cumplió el plan misionero de Jesús en Hechos 1:8, cuando Jesús dijo que vas a ser testigos en Jerusalén, Samaria y Judá y hasta el fin del mundo. El Evangelio fue proclamado en Jerusalén en el día de Pentecostés y se extendió rápidamente por Judea, Samaria, unificando los reinos debajo de Jesucristo antes de conquistar las naciones. Y lo que estamos viendo hoy en día, que ya Afganistán es donde la iglesia es segunda en el mundo, creciendo en medio de toda esta persecución que está pasando. Dios está haciendo obra en medio de todos los problemas. Entonces esto es en Él lo que tenemos. Eso es consuelo que tenemos. En Él lo que tenemos es de ser una iglesia fiel en medio de la oscuridad. Entonces, cuando miramos el versículo 15, vemos que dice: Dios dio pastores conforme a su propio corazón. Entonces, ¿por qué mencionó pastores en medio de hablar de todas esas cosas pasando en la vida de Jeremías? Entonces, los malos gobernantes también son conocidos como pastores en este tiempo, porque eran encargados de la ciudad, del pueblo de Israel. Y también son falsos pastores, son falsos profetas que estaban pasando. Y eran llamados pastores, pero falsos. Imagínate que dice Jesús, el Dios, en esta parte, en Jeremías 23, 13 hasta 32. Esto es una descripción de los pastores en este día. Van a ser profetas, dice en versículo 13, en nombre de Baal. Baal era un Dios falso. Llevarán a mi pueblo, a Israel, a pecado. 14. Cometen adulterio, desencanten la deshonestidad. Alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Esos profetas son tan perversos como lo que fue la gente de Sodoma y Gomorra. 16. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. 30. Por lo tanto, dice el Señor, estoy contra de estos profetas que se roban mensajes de uno a otro. Imagínate, escuchas falsos profetas en programas de televisor y parecen casi igual, exacto, como que dicen la misma cosa. Sí, mira que yo recuerdo uno que dijo que es 2021, entonces Dios me dijo: da una ofrenda de $2,000 y $21. Y cambias de canal y otros diciendo casi la misma cosa. Y están, así son, roban las mismas mentiras para engañar a la gente. Y aquí dice esto, que dice que yo estoy contra de esos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas para llevar a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré, y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. En Jeremías 2:8 dice: nunca preguntan los sacerdotes dónde está el Señor. Los sacerdotes no estaban buscando a Dios. Los expertos de la ley jamás me conocen. Los pastores son rebeldes
Los profetas hablan por nombre de falsos dioses, por Baal, que se fueron tras dioses que para nada sirven. Jeremías 10:21. Si quieres saber lo que Dios está pensando de falsos profetas, aquí dice, los pastores les falta inteligencia. Realmente en el hebreo dice que son estúpidos. Si quieres saber lo que Dios realmente piensa de falsos profetas, así piensa. Dice que faltan inteligencia, no buscan al Señor, por eso no prosperan y todo su ganado se han esparcido. Entonces, como dije, que él llama a esos pastores estúpidos porque eran estúpidos por seguir sus propios corazones, por sus corazones malvados, guiados por su propia voluntad y no por la voluntad de Dios. Y estaban robando sus ovejas, estaban robando no solamente de finanzas, pero también por buena doctrina. Estaban llevándolos a un camino mal. Entonces, hay de falsos profetas, dice el Señor, pero hay esperanza para el futuro. En Jeremías 23:1-4 dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Pero tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellos. Por eso ya me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Yo mismo voy a reunir un remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las ha echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que van a cuidar mis ovejas, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. Entonces Dios les avisa que pronto viene un juicio para los falsos profetas. Pero Dios enviará un gobernante como el rey de David, según el corazón de Dios. Como vemos en versículo 16, Él está mirando más adelante, más en el futuro. Está mirando a Cristo, quien va a reinar sobre su iglesia. La expansión del verdadero Israel. Cristo gobernará y Él les dará a los pastores fieles de la iglesia que tienen un profundo amor por Dios, una dedicación a su palabra y la responsabilidad de cuidar su rebaño de Dios. Entonces, la primera marca de una iglesia fiel vemos en 2 Timoteo 4:2, que dice que van a predicar y alimentan sus ovejas. En 2 Timoteo 4:2 dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, seas o no el tiempo oportuno. En otras palabras, cuando la gente quiere escucharte, predica. Cuando la gente quiere escuchar falsas doctrinas, sigue predicando. Cuando la gente critica, predica. Que no importa lo que dice el mundo, predica fiel a la palabra de Dios. Dice, corregir con amor, con compasión, con buena intención. Reprende, expresar desaprobación por comportamiento o acciones. Entonces, un pastor cuando está predicando que él reprende, pero con amor, pero dice, ok, ustedes no están siguiendo la palabra, vamos a ayudarte de seguir el camino correcto. O tal vez no están tomando acciones como evangelizar, entonces vamos a hacer esto juntos, pero está guiándolos. Porque a veces
Si conoces ovejas que no son muy inteligentes, que por eso la Biblia usa esta referencia, que una oveja si está caminando cerca de la montaña, cae si no tiene pastor, dice, ok, vengan, estamos cerca de aquí, véngase por este lado. Y así somos así. Pero Cristo es nuestro pastor que está cuidándonos y usa la palabra para hacer esto. Exhortación también dice, eso es para animarnos de tomar acción, de salir y predicar, y evangelizar, y amar a tus vecinos, y cuidar a los que son enfermos, y todas esas cosas que la predicación hace esto también, es el trabajo del pastor, y lo hace con paciencia. Él tiene amor por su iglesia, por sus ovejas, y tiene conocimiento que su iglesia no son perfectos y cada persona entiende diferente y son diferentes niveles de su santificación. Entonces está guiando, siendo humilde y tiene comprensión y amor mientras que lo hace. Pero no solamente hace predicación y todo esto, enseña. Él no solamente está predicando y diciendo haga esto, obedece esto, pero da instrucciones por enseñanza, con paciencia. Mira, eso es lo que enseñamos domingo, ya vamos a practicar. ¿Cómo vamos a practicar lo que aprendimos? Y vamos a hacerlo juntos. Esto es la responsabilidad de un pastor. Porque predicar es muy importante, es primario. En 2 Timoteo 4 dice esto: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad y irán tras de mitos. Entonces, es lo que estamos viendo. Si yo estoy aquí diciendo todas las cosas que quieres escuchar, van a estar atentos. Si estoy diciendo, mira, si haces esas cosas, que Dios va a darte un nuevo carro, y todos van a escuchar, van a estar prestando atención, todas las sillas van a estar llenas, porque la gente, esta iglesia, ellos dicen lo que queremos escuchar. Si digo, mira, tienes gracia, sigue como quieres vivir, Dios va a entender. Las sillas van a estar llenas porque la gente quiere escuchar esto. Pero un pastor fiel va a decir, no, eso es lo que la palabra dice. Si no te gusta, eso es tu problema, pero voy a ser fiel a la palabra de Dios. En tiempos cuando la gente critica, cuando si me quieren o no me quieren, voy a ser fiel a la palabra. Entonces también hay un cuidado pastoral fiel. En Hechos 20:28 dice, tengan cuidado a sí mismos y toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Cuando piense esto, que el pastor y líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de cuidar los que Cristo murió por esta gente. Él pagó el precio por estas personas y ya está diciendo, ok, yo voy a ascender al cielo, pero voy a darte pastores para cuidar a estas personas que escogí y que morí por estas personas, y es tu responsabilidad de cuidar hasta que regrese. Qué grande responsabilidad que está dando a los pastores. En Jeremías 17:16 dice que no corren de sus responsabilidades. Un pastor fiel no va a correr de sus responsabilidades, va a ser fiel a donde Dios lo llamó. Ellos, los pastores, conocen su rebaño y su rebaño conoce su voz. Lleven la carga de su rebaño, oren por su rebaño, soporten críticas y persecución. Hay mucha gente que quiere criticar o hacer cosas daño a pastores, pero ellos tienen que estar enfocados en su llamado. Un pastor es un pastor que está cuidando ovejas, no es alguien que simplemente es predicando. Cuando el pastor se va, ya no está predicando, no tiene iglesia, ya no es pastor, es una posición. No es un llamado de quedar
fiel en frente de sus ovejas, cuidándolos. John MacArthur dice esto: nuestro enemigo sabe que cuando golpea el pastor, las ovejas se dispersarán. Y los líderes de la iglesia, como el Señor mismo, son los objetivos especiales de Satanás. Cuanto más fiel cuando el pastor es más fiel y tiene fruto, más que necesita la iglesia orar por fortaleza y protección de este pastor. Está más sujeto a los planes del diablo para desanimarlo o hacerlo se siente satisfecho de sí mismo, o desesperado, o superficialmente optimista, o cobarde, o demasiado confiado. Satanás usa cada situación, favorable o desfavorable, exitosa o fracasada, para tratar de debilitar, distraer y desacreditar los hombres dotados de Dios en su obra de equipar los santos para la obra de servicio. Entonces, en Efesios 4, 11 hasta 12, dice esto: y Él, Dios, dio a algunos de ser apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que el pastor nos da conocimiento de lo que Dios espera de nosotros. El pastor explica con conocimiento para que tengamos entendimiento que produce acción. Y Él nos equipa para llevar a cabo su salvación, santificación, y hacer el trabajo de evangelismo y hacer discípulos. Entonces, el pastor está predicando, enseñando, haciendo todas esas cosas para que ustedes tomen acción, que tienen un ministerio, que cada uno tiene dones para servir a Dios. Y esto nos lleva al versículo 16. Un rebaño conforme al corazón de Dios, viviendo en obediencia. Algo que es interesante cuando lees esto, que dice: cuando una vez más la tierra se llena de gente, dice el Señor, que no van a tener un deseo de viejos tiempos, no van a buscar el arca del pacto del Señor, y no van a extrañar esos días. Y arca del pacto era una representación de Dios, su presencia. Y es básicamente una caja que guardaba la ley, 10 mandamientos y otras cosas importantes. Y bajo el antiguo pacto, donde se encontraba la arca y sacerdote, era el único lugar donde puedes experimentar la presencia de Dios. El arca del pacto desapareció cuando Jerusalén fue destruida en el año 587 a.C. Y luego el templo de Jerusalén fue destruido en 70 después de Cristo. Y ninguno de estos fueron restaurados. Hay una transición del antiguo pacto hasta el nuevo. Entonces dice que, fíjense que no dice que si multiplican. Si miras el versículo, que 16 que dice, aquí está que van a multiplicar y van a tener fruto, y podemos ver una transición de este mandato de Génesis. Génesis dice que van a tener fruto y multiplicar, y en el nuevo pacto la iglesia está multiplicando a través del evangelismo y haciendo discípulos, y esto es produciendo fruto. Y vemos el cumplimiento de Jeremías 31 bajo el nuevo pacto. Ya no necesitamos la ley escrita en tablas duras, frías, guardadas en la caja, pero tenemos un corazón nuevo. Tenemos el pacto, la ley escrito en nuestros corazones.
somos el templo de Dios, somos llenos con el Espíritu Santo. Él nos da poder por el Espíritu Santo. Por eso no vamos a mirar por atrás de los tiempos viejos, no vamos a esperar que ya no necesitamos arca de pacto, no necesitamos el templo para hacer sacrificios, porque Cristo hizo el sacrificio para nosotros una vez y jamás necesitamos, y ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, somos el templo de Dios. Y por eso podemos vivir la vida cristiana conforme al corazón de Dios. Entonces, la segunda marca de una iglesia fiel es evidencia de una iglesia bíblica, que no solamente tiene un pastor fiel, sino un rebaño fiel, un pueblo que tiene el conocimiento y comprensión del corazón de Dios, de un pastor conforme al corazón de Dios. Y toman este entendimiento y son transformados por el poder de la palabra y desean de honrar a Dios. En otras palabras, no solamente escuchamos, pero y digamos amén cuando estamos juntos, como Israel, cuando ellos entraron y dijeron, oh, amén, todo está bueno, y después comenzaron a vivir como antes en sus pecados y ser cómodos. Y conviértense simplemente gente que oyen pero no practican. No, que somos el templo de Dios viviente y tenemos Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo que aprendimos de nuestro pastor, de los maestros en la iglesia, Dios ordenó de ser predicado, escuchado, y nos da poder para obedecer por su Espíritu. Entonces, una iglesia fiel es parte del cumplimiento del plan de redención de Dios. En 17 dice que en aquel día Jerusalén será conocida como trono del Señor. Todas las naciones van a estar honrando a Dios y no van a seguir cercamente sus propios malos deseos. Entonces, Israel experimentará exilio por su desobediencia. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, convertirá su lamento de su remanente a gozo. La profecía de Jeremías mira más allá del estado actual de Israel y espera la venida de Cristo. Cristo regresará por su esposa de cada tribu, idioma y nación. La tierra, tal como la conocemos, será destruida por el fuego, y el cielo y tierra van a convertir a uno. Los santos serán glorificados, y todos van a estar restaurados en su perfecto diseño. En Apocalipsis 21, 1 hasta 5, describe así: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que se bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda la lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento de dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: ya hago todas las cosas nuevas. Entonces, cuando piensas en esto, en estos 3 versículos de Génesis, vemos que todo estaba en estado de perfección. Y Adán y Eva quieren ser soberanos, quieren ser sus propios dioses, y pecado entró a este mundo por orgullo. Y Dios, en lugar de matarnos en este momento, Él les dio gracia para vivir y multiplicar.
y por eso estamos aquí hoy en día. Él dio profetas para anunciar las buenas noticias. Él dio sacerdotes para hacer sacrificios. ¿Y qué hicieron la gente? Mataron los profetas, mataron los mensajeros. Pero él era paciente y fiel, esperando el día cuando Cristo, quien es Dios, bajo su trono, y Él vive la vida que yo y tú no podemos vivir, obedecido la ley perfectamente. Y Él llegó a la cruz y tomó sobre sí mismo el castigo, la ira de Dios que tú y yo merecimos. Eso es lo que Dios, todo está apuntando a Cristo, desde Génesis hasta el final. Y esto es lo que vemos hoy en día, que Él está dando pastores e iglesias fieles para ser la luz en este mundo oscuro. Eso es lo que estamos viendo, que somos la razón porque Él nos salva y quedamos aquí, es porque somos sal. Que imagínate esto, que usaron sal para que no pudre la carne en el pasado, porque no tuvo niveles en el pasado. Imagínate si la iglesia no estaba aquí en este momento, ¿cómo será el mundo? En lo que estamos viendo será nada. Pero Él está usando nosotros, Él está mostrando su bondad, porque Él está cuidando su iglesia en medio de persecución, en medio de estos problemas, cuando gente está haciendo confrontaciones contra la palabra y nuestras creencias. En Jeremías 21:50, al final del libro de Jeremías, dice: los que escaparon la espada caminan y no se detengan. Acuérdense desde lejos del Señor y venga a Jerusalén en su memoria. En otras palabras, ustedes escaparon la ira de Dios. Ustedes escaparon la espada de Satanás. Has escapado la ciudad de destrucción. Ahora enfoca en la ciudad celestial. Enfoca en el cielo. No te quedes quieto. No te sientes cómodo en este mundo. Oye de Babilonia y la feria de vanidad y aférrate a Cristo. Entonces, amados, ustedes son una iglesia fiel. Esa es una pregunta, si tienes que examinarse. Ustedes son fieles a la palabra de Dios, no solamente de escuchar, pero aplicar y vivirlo. Deseen ser conforme al corazón de Dios. Eres un rebaño fiel que honra la predicación de la palabra, la guía del pastor, de los líderes que están cuidando. Y vive fielmente buscando seguir, obedecer, honrar el corazón de Dios, su voluntad, sus mandamientos, su llamado sobre tu vida. Entonces, para los que son líderes aquí, que predican con precisión, valentía, pasión en la iglesia, en las esquinas y donde Dios te da oportunidades. Pastorear fielmente, proteger la gente del pecado que mora en nosotros y luchar en esta guerra espiritual, llevando la gente en esta iglesia al corazón de Dios. En congregación, honra a Dios, viviendo fielmente. Sea un miembro fiel. Un pastor es alguien que dice la palabra que es doble responsable de sus ovejas. Por eso de ser miembro es importante, porque él tiene que saber quién está sus ovejas. Porque no estoy encargado de las ovejas en la esquina en otra iglesia. Estoy aquí. El pastor necesita ser responsable de conocer sus ovejas. Tienes que asumir responsabilidades en la iglesia. Jaime y los otros hermanos no pueden hacer todo solos, necesitan ayuda de hacer crecer esta iglesia y evangelizar y anunciar las buenas noticias en este pueblo que necesita a Cristo. La gente en esta ciudad necesita a Cristo. Entonces necesitas conocer la voz de tu pastor, de tus líderes, busca el consejo y viva la palabra predicada de una manera consiste, fiel y no como un día sí, un día no, que tibio, un día que sí, yo creo que yo escucho la palabra, pero
yo no sé, tal vez no puedo hacerlo, haciendo excusas. No haces excusas. Intenta con todas ganas de hacerlo. Y por eso tenemos la iglesia, porque todos estamos en esta lucha, en esta guerra espiritual. Y necesitamos los hermanos para apoyarnos y ayudarnos. Entonces, ayúdala a cargar la responsabilidad de pastor. Tenía un cargo que es muy difícil. Está enfocado en tu bienestar, cómo está espiritualmente, cómo está en su familia, cómo está su propia familia. Tiene muchas cosas. Ora sin cesar por uno a otro. Soporta las críticas y la persecución. Entonces, sea una iglesia que es fiel a la palabra de Dios. Entonces, yo no sé si hay gente que aquí no son parte de la iglesia. No solamente estoy hablando de ser miembro de esta iglesia. Estoy hablando de la iglesia universal, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Como mencioné, que en la palabra de Dios, yo uso mucho esto de Efesios 2, que dice que antes de Cristo, o sin Cristo, estás muerto en pecado. Eso es el evangelio. La gente muchas veces cuando dices, ¿qué es el evangelio? La gente no puede decir. Dicen, pues Jesús me ama como soy, algo así. Pero la palabra de Dios dice que ustedes eran muertos en pecado, enemigos de Dios, que ustedes eran hijos de ira, dice, no hijos de Dios, como todos dicen que todos somos hijos de Dios. Esas son las malas noticias. Que si no tienes Cristo, si no has arrepentido de sus pecados, ustedes son enemigos de Dios. Y en Salmos 7:11 dice que está enojado con los pecadores todos los días. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, si Jesús regresa hoy o mueres esta noche, ¿dónde vas? Porque la verdad que la palabra dice, Jesús dice que hay un infierno esperando a los que rechacen a Cristo. Entonces la buena noticia dice en el mismo capítulo, en Efesios 2, que dice, pero Dios, siendo rico en misericordia, que dio su Hijo, Dios dio su Hijo, Dios mismo, como mencioné, bajo su trono, por la persona que he conocido antes de la fundación del mundo. Antes que naciste, Él dijo que yo sé la fecha de su nacimiento, yo sé que cada pecado que van a hacer, yo sé que cada cosa que cada vez que van a rechazarme, hacer blasfemias, las malas palabras, las mentiras, el robo, que van a tener malos pensamientos, todas esas cosas, pero voy a morir por ellos. Porque el pago del pecado es muerte. Pero va a ser el pago que tú pagues en el infierno o el pago que Jesús pagó en la cruz. Y Jesús llegó pensando en cada uno que conoció antes de la fundación del mundo. Él era su sustituto. Él caminando en esta tierra por 33 años y Él experimentó tentación que nosotros experimentamos y nunca pecó y lo hizo por nosotros. Y Él fue en la jardín y estaba, Señor Padre, si es tu voluntad, quita esta copa de mí. Y no estaba diciendo que no va a cumplir su misión. ¿Qué estaba en la copa? En el Antiguo Testamento dice que en la copa es la ira de Dios. Él iba a tomar la ira de Dios por su electo y lo hizo en la cruz. Y cuando terminó su obra en la cruz y experimentó la separación de su Padre por nuestra parte, que Él dijo, ya es cumplido. No hay necesidad por más sacrificios como en el Antiguo Testamento. No hay nada que pueden hacer, tus obras no pueden hacer nada, solamente la obra de Cristo. Entonces, en este momento, cuando uno tiene un corazón nuevo y siente la llamada de Dios y que sientes que hay una diferencia en mi corazón, yo miro mi pecado diferente, yo quiero servir a Dios, yo quiero amarlo, yo quiero las cosas que Él odia, yo odio, las cosas que ama, yo amo, algo cambió. Ustedes pueden testificar de esto en tu vida.
Y cuando esto pasa y arrepientes del pecado, que Él te justifica. Esto es decir, que si estabas enfrente de un juez y el juez está mirándote y tienes una lista de crimen, de pecado y mereces ir a cárcel, y Jesús pasa enfrente de ti y dice, yo morí por Él, yo pagué el precio. Y ya Dios no mira el pecado de la persona, pero mira la justicia de Cristo. Un día enemigo de Dios, ya hijo de Dios. Un día separado de Dios, ya lleno de su Espíritu Santo para vivir esta palabra. Para que un día puedas estar en el cielo con todos los hermanos para la eternidad. Esas son las buenas noticias. Entonces, si no conoces a Jesús así, que hoy en día hoy es el día de arrepentir. Mañana es del diablo, hoy es el día de Dios, porque mañana Él nos ha prometido. Entonces, si tienes preguntas, si alguien tiene preguntas y quieren hablar de esto, aquí estamos dispuestos, vamos a hablar y orar juntos. Pero yo quiero que cada uno sabe la verdad y ser parte de una iglesia fiel, conforme al corazón de Dios. Y quiero que esta iglesia sea esta iglesia que puede ser una luz en esta comunidad. Que igual no importa si otras iglesias tienen más números, si tienen instrumentos y si tienen humo, ¿qué importa? Porque muchas de esas iglesias van a ver humo, pero no va a estar en la plataforma, va a ser el infierno porque no son fieles a la palabra de Dios. Va a haber apostasía. Pero si somos fieles, vamos a ver que Dios va a bendecir esto. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que tuvimos juntos. Gracias por tu palabra. Gracias que tú das a pastores y líderes y miembros que son fieles a la palabra de Dios, que quieren vivir fielmente y obedecerte. Y oramos por cada persona aquí. Si alguien no te conoce, causa convicción y causa regeneración en su corazón. Que comiencen de sentir que mirar sus pecados diferentes y arrepienten y ponen su fe en Cristo. Que no solamente sean parte de esta iglesia donde pueden crecer, pero también de ser parte de la iglesia de Dios, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y un día Cristo viene por ella. Y quiero que cada uno es parte de eso. Gracias por los líderes aquí. Dales fuerzas y consuelo y poder por el Espíritu Santo para ser fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.